anormal de líquidos. This meeting is being recorded. Perdón, por el acúmulo anormal de líquidos en el espacio intersticial y alveolar, que produce insuficiencia respiratoria y cuya causa más frecuente es la insuficiencia cardíaca izquierda, pero también puede haber otras causas. El edema agudo pulmonar también se puede ver como la falla brusca y catastrófica de la función ventricular izquierda y puede presentarse en pacientes con enfermedades cardíacas sintomáticas o ser manifestación de una cardiopatía no conocida. Y bueno, esta es la forma en la que va a debutar. Es una forma de presentación muy frecuente de infarto agudo al miocardio, de estenosis mitral grave o hipertensión arterial. ¿Puedes dar a la siguiente, por favor? ¿Puedes cambiar la diapositiva, por favor? Bueno, también se va a definir como una alteración que produce aumento de la presión de la aurícula izquierda, como también se va a definir como una alteración que produce aumento de la presión de la aurícula izquierda media mayor de 12 milímetros de mercurio y de la presión capilar pulmonar media. Ello va a condicionar el edema pulmonar de origen cardíaco que interfiere con el intercambio de oxígeno a nivel de los pulmones y por lo tanto con disminución de la presión parcial de oxígeno. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, regresa a la anterior, por favor. Se me estaba pasando decirles que en la imagen de arriba nos dice la anatomía patológica, nos va a decir que al abrir que hay estudios que han demostrado que al abrir el tórax de pacientes que han fallecido por edema pulmonar agudo, se ha observado que los pulmones no se ven colapsados, son de color rojizo, de consistencia aumentada y con infiltración edematosa, que van a invadir todos los lóbulos pulmonares. Ya puedes pasar a la siguiente, por favor. Bueno, el edema pulmonar no cardiógeno, en las presiones hidrostáticas son normales y lo que va a pasar es que el agua dentro del pulmón aumenta debido al deterioro del revestimiento de los capilares pulmonares con escurrimiento de proteínas y otras macromoléculas al interior del tejido. El líquido sigue a las proteínas conforme esta fuerza oncótica de los vasos del tejido pulmonar, y este proceso se acompaña con disfunción del surfactante de revestimiento de los alvéolos, incrementando las fuerzas superficiales y la tendencia de los alvéolos a colapsarse y a un menor volumen pulmonar. Y bueno, esta presentación no cardiógena fisiológicamente se va a caracterizar por cortocircuito intrapulmonar con hipoxemia, que ahorita vamos a ver la característica de esta hipoxemia, y disminución de la distensibilidad pulmonar. Y patológicamente van a tener muy evidentes las membranas hialinas en los alvéolos, y la inflamación conduce a fibrosis pulmonar, a veces
esta va a ser muy fácil de observar. Igual se va a retomar más adelante al ver la clínica y el diagnóstico. ¿Puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, ¿cómo vamos a diferenciar entre un edema pulmonar cardiógeno y un edema pulmonar no cardiógeno? Obvio, va a ser pues indispensable la historia clínica del paciente para evaluar la posibilidad de enfermedades cardíacas subyacentes y también para que se pueda identificar alguna de las condiciones relacionadas con el edema pulmonar no cardiógeno. Y bueno, en el edema pulmonar cardiógeno, el examen físico va a tener evidencia de una presión intracardíaca aumentada y se describe que va a tener el galope de S3, el pulso venoso yugular elevado y edema periférico. También vamos a identificar estertores o sibilancias a la auscultación del tórax y la radiografía de tórax va a mostrar una silueta cardíaca hipertrófica, redistribución vascular, engrosamiento intersticial e infiltrados alveolares periliares. Van a Otro ser dato ahí que podemos encontrar en la radiografía de tórax que sugiere que el edema pulmonar es de origen cardiogénico es derrame pleural. eso iba a decir que van a ser muy comunes los derrames pleurales y la hipoxia del edema pulmonar cardiógeno es principalmente atribuible al desfasamiento que va a haber entre la relación ventilación-perfusión, que ahorita lo vamos a ver en la fisiopatología, y va a responder bien, bueno, nuestros pacientes van a responder bien a la administración del oxígeno suplementario. Y por el contrario, en el edema pulmonar no cardiógeno, el examen físico eh, va a estar mayormente dominado por los datos de pues que estén desencadenando este edema. Los datos pulmonares pueden ser relativamente normales en las primeras etapas, el tamaño del corazón es normal, los infiltrados alveolares se distribuyen de manera más uniforme a través de todo el pulmón y los derrames pleurales van a ser poco comunes. Y bueno, por último, en el edema pulmonar no cardiógeno, la hipoxemia es principalmente atribuible al cortocircuito intrapulmonar y suele persistir a pesar de que las concentraciones de oxígeno suministrado suplementario sean altas. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Vamos a tener que recordar un poquito de la fisiología. Entonces, pues ya vimos que los factores que rigen el paso o el movimiento del líquido desde los vasos sanguíneos hasta el intersticio pulmonar van a estar descritos con una ecuación que es la del equilibrio de Starling, que es la que vemos aquí. Y bueno, en esta ecuación la letra K va a representar la permeabilidad del endotelio capilar, la letra P representa la presión hidrostática, tanto capilar como intersticial. La letra C va a representar la presión oncótica, igual capilar e intersticial. Y la letra sigma va a representar el coeficiente que indica la eficacia de la pared capilar para impedir el paso de las proteínas. Y bueno, aunque la fórmula parezca muy compleja, pues podemos simplificarla a que las presiones hidrostáticas van a promover el paso del líquido y las presiones oncóticas van a frenarlo. O sea que la hidrostática intersticial va a sacar el agua desde el intersticio y la hidrostática capilar va a sacar agua pues desde el vaso. Entonces la oncótica intersticial va a evitar o frenar la salida del líquido desde el intersticio y la oncótica capilar va a frenar la salida desde el líquido, desde el capilar, perdón. Y cuando el líquido es capaz de infiltrarse al intersticio, hay varios métodos para removerlo. Uno de ellos pues, va a ser el drenaje linfático.
que es la principal garantía, por así decirlo, para evitar su acumulación excesiva. Y otro mecanismo de defensa es la disminución de la presión oncótica intersticial y el aumento de la presión hidrostática igual intersticial. Y bueno, de esta manera pues se va a evitar que la presión oncótica frene el paso del agua eh, desde el pulmón hacia el vaso, y con el aumento de la presión hidrostática se promueve el paso del líquido desde el pulmón hacia el vaso. Inicialmente, esta ecuación explica justamente por qué podría haber fuga de líquido hacia el espacio alveolar. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, ya no depende únicamente de estas presiones, porque se ha visto, por ejemplo, que ciertos pacientes que desarrollan edema pulmonar de origen cardiogénico y que rápidamente entran en tratamiento y empiezan con diurético, etcétera, para controlar las presiones hidrostáticas. Aún así, si llegan a presentar daño de la barrera o daño a nivel, disfunción a nivel del factor surfactante, de todas maneras eso hace que persista la condición. Entonces, inicialmente, sí, estas presiones son las que lo originan, pero posteriormente tenemos que considerar otros factores como la disfunción del surfactante, la alteración de la barrera por los factores inflamatorios, la ruptura de la colágena, sobre todo la tipo 4 a nivel alveolar. Y como mencionaba, también es muy importante que el drenaje del líquido a través de los linfáticos esté íntegro y esté funcionando adecuadamente. Así es. Lo vamos a ver aquí. Vamos a ver que teniendo en cuenta los datos que vimos, pues podemos decir que hay varios mecanismos que son capaces de provocar esta acumulación de líquido. Y bueno, van a ser dos principales. El primero es el aumento de la presión hidrostática capilar. Em, Esto lo podemos observar en situaciones en las que el ventrículo izquierdo es insuficiente o poco distensible, y aquí la dificultad del tránsito pues aumenta el volumen de la sangre que se va a estar almacenando en los vasos pulmonares, y por lo tanto pues también se va a aumentar la presión hidrostática. ¿Ok? El segundo es el aumento de la permeabilidad capilar. Recordemos que en la ecuación se representa con la letra K. Y bueno, esto pasa cuando se lesiona una o ambas capas de la barrera que constituye la barrera alveolocapilar, ya sea endotelio o el epitelio. Y por esta lesión, eh, no, más bien, puede haber una lesión directa en el pulmón, por ejemplo, en la neumonía o en la aspiración, eh, o también por una afectación sistémica, por ejemplo, en la sepsis o en traumatismos. Y pues esta situación es un proceso inflamatorio, y como decía el doctor, pues los factores responsables son los mediadores de inflamación. Y también tenemos otros mecanismos, como es la disminución de la presión oncótica capilar. Eh, y bueno, en esta se va a perder el equilibrio entre las presiones. Y bueno, esta situación, más que como un mecanismo principal, suele verse como un favorecedor de algún edema que ya inició por otros mecanismos. Y bueno, también suele verse en hipoproteinemias. Y también tenemos a la disminución de la presión hidrostática intersticial. Y bueno, este probablemente sea el mecanismo responsable que vemos cuando se vacía rápidamente un derrame pleural o un neumotórax. Y por último, eh, tenemos la insuficiencia linfática, que es poco frecuente que un edema sea atribuible al 100% a esta incapacidad de los linfáticos. Aunque puede llegar a verse en padecimientos como linfangitis carcinomatosa, y, y bueno, suele tomarse como un factor que también favorece a los edemas que ya iniciaron por otro mecanismo. Bueno, respecto a las causas que nos pueden dar origen a los mecanismos, pues podemos dividir por el tipo de edema. En un edema cardiogénico vamos a ver que las causas pueden ser una taquiarritmia o bradiarritmia agudas, infección, fiebre, insuficiencia mitral, eh, el aumento de las demandas metabólicas o del volumen circulante. Y en un edema no cardiogénico, pues las causas frecuentes son por lesiones pulmonares directas como traumatismo,
aspiración, inhalación de humo o de sustancias tóxicas, neumonía y embolia pulmonar. Y también podemos ver lesiones pulmonares hematógenas como septicemia, pancreatitis, traumatismo no torácico, las transfusiones múltiples y, bueno, el uso de drogas. ¿Ok? Y en el cuadro clínico, pues vamos a dividir los signos y síntomas por etapas. En una etapa temprana vamos a poder ver disnea de esfuerzo, que suele ser nocturna y en decúbito supino, y a esta se le va a conocer como ortopnea. También vamos a ver tos, taquipnea, aumento de la presión arterial. En la auscultación vamos a poder escuchar estertores, en distensión de las venas yugulares, taquicardia. Y en etapas posteriores vamos a encontrar estertores más difusos, tos con esputo espumoso o puede llegar a verse sanguinolento. También el aumento de la taquicardia, arritmias y un pulso débil. Vamos a poder ver piel fría que va a estar acompañada de diaforesis o sudoración y palidez. También vamos a encontrar cianosis e hipotensión. Ok, vamos a iniciar con el diagnóstico. Vamos a ver que el diagnóstico inicial pues, se recomienda en base a la historia clínica, ¿no? Con anamnesis, antecedentes de insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial o, bueno, un infarto agudo al miocardio. De igual forma, pues, hacer énfasis en esos antecedentes cardiovasculares y desencadenantes pues, potenciales cardíacos y no cardíacos. Y bueno, en la evaluación de los signos y síntomas, ya Tori ya nos mencionó algunos. De igual forma, hay que buscar datos de congestión pulmonar y hipoperfusión. Congestión pulmonar como disnea de esfuerzo, en reposo, que sea disnea paroxística nocturna, ortopnea, crepitantes húmedos bilaterales por la presencia de líquidos, las sibilancias porque hay una broncoconstricción, taquipnea, y bueno, un signo característico que ya se ha establecido, bueno, que nos marca que ya se ha establecido como tal el edema de pulmón, es la presencia con tos con expectoración. Se menciona que puede ser rosada o blanco, pero que va a ser espumosa. De igual forma, pues otros signos y síntomas de la hipoperfusión, pues sería la taquicardia y pulso débil, la diaforesis, la palidez cutánea y frialdad distal. Esto ya lo veíamos cuando nuestro compañero Iván ya nos explicaba pues las diferencias entre bueno, entre el edema agudo pulmonar cardiogénico y no cardiogénico, y bueno, la disminución de la diuresis. La siguiente, por favor. Ok, bueno, aquí agregué esta categoría de Kelly Kimball porque se menciona que en la mayor parte de la práctica clínica, bueno, de los casos de edema agudo pulmonar, pues viene siendo una de las formas de descompensación aguda en lo que sería la insuficiencia cardíaca. Entonces, más que nada, pues esa estrategia pues, de clasificar a los pacientes según la presencia de los factores desencadenantes implica que el edema agudo pulmonar pues, puede presentarse solo o acompañado de otros síndromes de la insuficiencia cardíaca. Y bueno, aquí en esta categoría pues nos marca en un CLIP 3, en el cual ya el paciente bueno, menciona que el paciente ya está con edema de pulmón y bueno, también que tiene una tasa de mortalidad del 38%. De igual forma, pues aquellos que pueden estar acompañando este edema puede ser un síndrome coronario agudo, una emergencia hipertensiva, un shock cardiogénico. Y bueno, nomás para que lo tengan en cuenta. La siguiente, por favor. Este, al igual que el anterior, es para que lo tengan en cuenta. Tenemos los criterios de Berlín. Ya vimos que el edema agudo pulmonar no cardiogénico, pues es más que nada por una alteración de la membrana alveolo-capilar. Y bueno, también se mencionaba que una de las causas más frecuentes sería una infección pulmonar. Entonces, esto va a constituir clásicamente a lo que sería pues el cuadro clínico de un síndrome de dificultad respiratoria. Y bueno, por eso puse estos criterios de Berlín, los cuales pues marcan tres categorías, lo que podría presentarse en la radiografía, el cuales mencionan opacidades, pero que esas no deben de ser, disculpen por el ruido. No, la anterior, por favor. Ahí está, gracias. Y bueno, sí, la primera radiografía es de que todas esas opacidades que se muestran, que son bilaterales, pues no deben ser totalmente explicados, ya sea por un derrame pleural, atelectaxias o nódulos pulmonares. Y de igual forma, pues otra de las categorías se basa principalmente en el grado de hipoxemia. Y bueno, que el síndrome de dificultad respiratoria aguda bueno, debe ser diagnosticado cuando el edema pulmonar cardiogénico y otras causas de insuficiencia pues, respiratoria hipoxémica han sido excluidos, perdón.
Y bueno, más que nada para tenerlo en cuenta igual. La siguiente, por favor. Y bueno, otras pruebas complementarias que igual podemos hacer uso, más que nada sería la radiografía de tórax, el electrocardiograma y el ecocardiograma. Ahorita vamos a hablar un poco más detenido de esto. Pero bueno, también se pueden pedir una gasometría con un ionograma. Se menciona que en estados iniciales pues puede aparecer, bueno, aparece la hipoxemia y junto con la alcalosis respiratoria, pero conforme va evolucionando pues el cuadro, esta hipoxemia pues se va agravando y empieza a aparecer pues acidosis respiratoria o bien metabólica. En el ionograma, pues se puede presentar hipopotasemia, más que nada en aquellos pacientes con uso diurético, sí, con medicamentos, bueno, con el uso de medicamentos diuréticos, en pacientes pues cardiópatas o que tengan o que presenten hipertensión arterial. De igual forma, pues tenemos aquellos marcadores de daño miocárdico. Puede haber pues elevación de la troponina T, aunque esto va a depender de cuál es la causa, que no esté, bueno, originando un edema agudo de pulmón. De igual forma, pues otros biomarcadores cardíacos podría ser el péptido natriurético de tipo B, que es el BNP, o su porción N-terminal, que es el NT-PRO-BNP. Y bueno, estos serían los principales utilizados para el diagnóstico. Y igual se menciona que en general para descartar pues un edema agudo pulmonar cardiogénico, debe haber concentraciones de BNP pues menor a 100 picogramos sobre mililitro, y el otro pues debe ser menor a 300 picogramos sobre mililitro. Y bueno, de igual forma puede ponerse un cateterismo cardíaco derecho. Esto pues, para medir la presión, sí, para medir directamente lo que sería la presión capilar pulmonar, el gasto cardíaco y calcular lo que sería el índice de resistencia vascular sistémica. Esto puede ser necesario más que nada cuando no hay datos insuficientes para la diferenciación entre si tenemos un edema agudo pulmonar cardiogénico o no cardiogénico. En el cardiogénico, la presión pues, capilar pulmonar se ve elevada, mientras que en aquellos no cardiogénicos, pues esta se podría mostrar normal. Y bueno, su colocación pues más que nada se decide en la unidad de cuidados intensivos. Y también podríamos utilizar uso de la tomografía, que con la radiografía pues mencionan que sería, bueno, sería más que nada la radiografía. La siguiente, por favor. Ok, con la radiografía pues como ya mencioné, sigue siendo pues el método pues de elección, aparte de que no es invasivo y después es rápido. Debido a que el edema septal pues, produce lo que sería una ingurgitación pues, de los espacios interlobulares, se van a producir lo que serían estas líneas de Kerle, ¿no? Que es lo que ya veíamos en las clases pasadas. Entonces, estas se van a dividir en A y B. Recuerden que la A pues, son líneas finas, largas y rectas, y se van a poder visualizar pues, en los ápices pulmonares. Y bueno, también tenemos las líneas B de Kerle, estas van a ser rectas, cortas, se menciona que aproximadamente 2 centímetros, y se encuentran pues principalmente a nivel costo diafragmático. Y bueno, esto más que nada nos indica que hay presencia de líquido en el espacio intersticial. De igual forma, en las primeras etapas va a haber una dilatación de lo que serían los vasos sanguíneos en los campos pulmonares superiores. Se menciona que a 3 milímetros, ¿sí? La cual se aprecia mejor en el primer espacio intercostal, y es lo que comúnmente se llama la cefalización de flujo. La siguiente, por favor. Ok, cuando ocurre pues lo que sería el paso de líquido desde el espacio intersticial hacia los alvéolos, se van a visualizar pues ciertos infiltrados, se menciona que son moteados, difusos, perdón, con bordes pues mal definidos. Entonces esta opacidad periliar se va a localizar en lo que sería pues las porciones centrales de los lóbulos, y se van a desvanecer a la periferia. Y es lo que, bueno, lo que ya vimos en las clases de radiografía, que sería lo que llaman como signo de alas de mariposa o alas de murciélago. Bueno, sería la primera imagen, ahí se ve en lo característico. Igual, hace rato cuando Ivana nos presentaba pues, las diferencias entre el cardiogénico y no cardiogénico, se mencionaba que en el caso de que sea pues, un edema agudo pulmonar va a haber cardiomegalia, mientras que en el no cardiogénico pues, la silueta pues, cardíaca puede estar normal. La siguiente. Ok. El electrocardiograma en sí no es de gran ayuda en el diagnóstico, solamente es para identificar, pues, o bueno, nos brinda información sobre la etiología potencial, que puede ser, pues, causas isquémicas, hipertrofia ventricular, arritmias, trastornos de la conducción, y así, pues, orientar el tratamiento. Y bueno, aquí de forma general, pues, podemos ver alteraciones en las ondas T, en elevaciones de segmentos CT u ondas Q, y bueno, en caso de bloqueos de ramas. La siguiente, por favor. El ecocardiograma, pues, viene muy unido con el electro. Permite, pues, medir tamaño y función ventricular izquierda, también calcular lo que sería la fracción de eyección, la función sistólica y diastólica, identificar la causa,
y también si es que hay complicaciones relacionadas con la etiología. Y bueno, esta pues más que nada nos ayuda a confirmar el diagnóstico, también identificar pues las anormalidades de contractilidad segmentaria, en lo que sería pues enfermedad coronaria, dilatación pues o hipertrofia ventricular izquierda, bueno, complicaciones de un infarto agudo de miocardio, etcétera. La siguiente, por favor. Y bueno, esto es lo que igual hace rato Ivana ya les comentaba, es similar a su cuadrito que ella nos mostró, pero bueno, para recordar, pues en un cardiogénico, pues va a ser un estado, si va a haber bajo gasto, las extremidades se van a presentar frías, en uno cardiogénico, pues se presentan calientes las extremidades, en el cardiogénico, pues va a haber pulsos disminuidos, en uno cardiogénico va a haber pulsos amplios. En el cardiogénico, pues va a haber presencia de incurgitación yugular, la presencia de tercer ruido, ¿no? Y también la presencia de soplos, mientras que en el no cardiogénico no va a haber esto. De igual forma, pues en el electrocardiograma, pues en el cardiogénico, pues va a presentar ciertas anomalías, como ya vimos en ST o en QRS, va a depender mucho también de la causa. Y bueno, en el no cardiogénico, pues usualmente va a estar normal. Y en el cardiograma, pues en el cardiogénico va a estar anormal, mientras que en el otro va a ser usualmente normal. Y en la radiografía de tórax es lo que les mencionaba cuando veíamos las radiografías, puede presentar cardiomegalia o distribución periliar, que más que nada sería lo de el signo de alas en mariposa, mientras que en el no cardiogénico, pues no va a haber cardiomegalia, y bueno, su distribución va a ser periférica. Y la presión capilar pulmonar es lo que les mencionaba con el cateterismo, si es que aún no hay signos, síntomas, o sea que nos diferencien si es que es un cardiogénico o no cardiogénico, pues podríamos tener el cateterismo. Y aquí, pues en el cardiogénico, pues sería que sea mayor a 18 mililitros de mercurio, y en el no cardiogénico, pues que sea menor a 18. La siguiente, por favor. Ok, con el tratamiento va a estar encaminado a tres objetivos principalmente. La primera, que haya una estabilidad hemodinámica en el paciente, disminuyendo como tal lo que sería la presión venocapilar, el soporte de ventilación y oxigenación. Recuerden que estos pacientes pues están en una hipoxemia, es por eso que es de este soporte. También, bueno, el tercer punto, que es tratar con la enfermedad causal. Y bueno, en general, bueno, los primeros dos puntos es para que el paciente se mantenga, siendo pues este último punto de tratar la causa desencadenante, pues lo que realmente no soluciona el problema. Pero este ya va a depender también de qué etiología o de qué causa pues nos esté dando este edema agudo pulmonar. Y bueno, aquí solamente vamos a hablar de los primeros dos. La siguiente. Ok, en medidas generales, lo principal es colocar al paciente en posición de sedestación, que se siente, para disminuir lo que sería el retorno venoso, aunque también se menciona que generalmente pues estos pacientes no toleran como tal el cuito supino y bueno, adoptan esta posición. Y bueno, identificar la causa desencadenante que había mencionado y monitorización cardíaca, que se habla de la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, estar haciendo los electrocardiogramas. Y bueno, sondaje vesical, aunque esta última pues no, no es como tal de regla general. La siguiente, por favor. Y bueno, con respecto a la oxigenoterapia, lo importante es mantener pues, la saturación de oxígeno mayor al 95%. También se menciona que, bueno, mayor a 90 si es PO. Colocar la mascarilla, se menciona con flujos de 5 a 6 litros por minuto. Y bueno, si no hay mejora, pues ya teníamos que tener una ventilación asistida, una ventilación mecánica no invasiva, como la primera, que sería una presión positiva a la vía aérea en dos niveles, y la otra que sería una presión positiva continua de la vía aérea. Bueno, esto va a depender si falla. Y de igual forma, aquí les agregué estos criterios de intubación en caso de que la hipoxemia pues, sea progresiva y a pesar del tratamiento que ya se le está dando y que la presión de oxígeno sea menor de 50 mililitros de mercurio, o si también está presente una acidosis respiratoria progresiva, una presión del dióxido de carbono mayor a 50 mililitros de mercurio, o un pH menor a 7.2, y que se presente taquipnea. Estos serían pues principalmente los criterios para intubar al paciente. La siguiente, por favor. Ok, vamos a entrar como tal con el tratamiento farmacológico, estos medicamentos que nos disminuyen lo que sería la precarga y la poscarga. Primero tenemos a los diuréticos endovenosos. Se inicia siempre, bueno, en la mayor parte de los casos, con diuréticos de asa. El más frecuente será la furosemida. Aparte de que
de que este es un tratamiento de elección en insuficiencia cardíaca, pues es más que nada para eliminar lo que sería el líquido que está inundando a los alvéolos pulmonares. Bueno, sus indicaciones va a ser intravenoso. En pacientes que sin uso crónico se menciona que va a ser un bolo inicial de 40 a 80 miligramos, y en las dosis totales que no, mencionan que no se debe sobrepasar pues, 120 miligramos en las primeras 6 horas o 240 en las primeras 12 horas. Y bueno, también que aparece hideresis después de los 20 a 30 minutos del bolo inicial. Y bueno, en aquellos pacientes que tienen pues un historial de uso crónico, la dosis pues debe ser equivalente a la dosis pues usualmente mantenida. Y bueno, en caso de que no de que haya pues una respuesta insuficiente, igual se podría ahora sí que indicar otro agente, un segundo agente diurético, más que nada la tiazida. Y bueno, eso ya sería en caso de que no funcione, ¿no? La furosemida. Igual tenemos los vasodilatadores, más que nada si el paciente está presentando pues con un evento coronario agudo, o un infarto agudo de miocardio. Y bueno, aquí tiene, sí, también si es que el paciente está hipertenso, eso son más que nada si el paciente pues se encuentra en hipertensión, ¿no? Entonces sería en este caso los vasodilatadores, los nitratos, tenemos la nitroglicerina. Esta se menciona como la droga pues más importante en el manejo de edema agudo pulmonar, más que nada, como ya mencioné, si el paciente está hipertenso, que sea pues secundario a un síndrome coronario agudo, porque bueno, va a dilatar lo que serían las arterias coronarias, también inhibe lo que sería el retorno venoso, por su efecto sobre la capacitación venosa, también reduce la precarga. Esto quiere decir que va a disminuir la cantidad de sangre que va a llegar a cavidades derechas, también disminuye la resistencia vascular sistémica y facilita el vaciamiento cardíaco, es decir, que va a disminuir la poscarga. Y bueno, aquí puse algunas indicaciones, primero de la nitroglicerina, 5 miligramos por minuto. Bueno, esto es vía intravenosa. De igual forma podemos utilizar el dinitrato de disorbide. Este se puede aplicar 1 o 2 pulsos sublinguales cada 2 a 3 minutos si es que no se puede hacer uso de la nitroglicerina intravenosa. Aquí algunas contraindicaciones que puse es que el paciente esté hipotenso. Recuerden que solamente si es que el paciente está hipertenso. Y bueno, las indicaciones de hipertensión, como ya mencionaba, en isquemia coronaria y bueno, insuficiencia mitral. La siguiente, por favor. Y bueno, otro igual nitrato tenemos al nitroprusiato. Bueno, aquí se menciona una ampolla de 50 miligramos sobre 5 mililitros. Y bueno, se menciona también diluir una ampolla en 200 mililitros en solución glucosada. Y algunas indicaciones que tiene es que podría ser insuficiencia mitral o aórtica aguda grave. Otro medicamento sería la morfina. Esta, como si se recuerdan el tema de infarto agudo del miocardio, perdón, pues serviría más que nada como un analgésico, ¿no? Para calmar el dolor, aunque también reduce la precarga, reduciendo el retorno venoso y reduce la poscarga mediante la vasodilatación arterial. Y bueno, indicado pues en pacientes con ansiedad, con dolor torácico, es lo que ya mencionaba, y aquí se menciona que, bueno, hay ampollas de 10 miligramos que se pueden diluir en 9 mililitros de solución fisiológica, y el comienzo debe ser en bolos de 2.5 a 5 miligramos vía intravenosa. La siguiente, por favor. Y bueno, estos medicamentos que se llaman los ionotrópicos, es más que nada si el paciente está en hipotensión. Tenemos a la dobutamina, y se menciona en ampollas de 250 miligramos sobre 20 mililitros. Igual hay que diluir estas dos ampollas en 200 mililitros en solución glucosada. Y bueno, también tenemos, en caso de que no sirva, pues una alternativa sería la levosimedan. De igual forma tenemos la dopamina. Diluir una ampolla en 250 mililitros en solución glucosada, y sus indicaciones más que nada cuando haya disfunción ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca descompensada, también en caso de hipoperfusión periférica, si es que ya hay hipotensión o función renal disminuida. Y bueno, hay que tener mucho cuidado con con este medicamento, porque puede causar arritmias, y bueno, está contraindicado en pacientes que tienen arritmias ventriculares o fibrilación auricular. La siguiente, por favor. Y bueno, por último tenemos a los vasopresores. Los vasopresores pues deben reservarse más que nada en aquellos pacientes con hipotensión severa, para aumentar pues la presión arterial y así pues asegurar de que haya un buen suministro de sangre en órganos vitales. Y bueno, la elección en caso de un choque cardiogénico pues tenemos a la norepinefrina. Esta se menciona que se debe diluir en ampolla de 4 miligramos en 250 mililitros de solución salina. Y bueno, la dosis inicial es de 8 a 12 microgramos por minuto, y de mantenimiento de 2 a 4 microgramos por minuto.
Igual una alternativa que dan es la dopamina. En algunos estudios mencionan estas que se debe dar en dosis bajas como terapia con unos diuréticos para mejorar la diuresis y bueno, preservar mejor lo que sería la función renal y el flujo sanguíneo renal. Y bueno, hasta el último pues puse lo que serían la ECA y los betabloqueadores, pero esto lo puse en asterisco porque en el caso de un edema agudo de pulmón, la presentación pues con hipertensión, bueno, la presentación más que nada es con hipertensión, ¿no? Debido a la alta actividad simpática. Entonces esto lleva a lo que ya vimos con las terapias, ¿no? Una terapia diurética y vasodilatadora muy agresiva, lo cual nos genera un riesgo de que el paciente pues caiga en una hipotensión, ¿no? Por tratamiento agresivo. Entonces esto ha provocado o ha hecho que varios autores pues no eviten usar pues lo que serían estos inhibidores de la enzima convertida de angiotenasa o beta bloqueadores en aquellos pacientes que ya se le, que ya le han dado pues terapia diurética vasodilatadora, ¿no? Igual por lo mismo que ya mencioné de la hipotensión. Aunque otros, otros estudios mencionan que igual se puede dar en dosis bajas porque se ha visto que, bueno, que en aquellos que se ha administrado pues ha habido menor tasa de admisión o cuidados intensivos e igual menor casos de intubación endotraqueal. Y bueno, aquí les puse este algoritmo que es básicamente pues lo que les acabo de mencionar, nada más para igual que lo tengan en cuenta. Y bueno, esto sería todo. Creo que ya es la última teoría. Sí, listo. Muy bien. Ok, entonces, resumen. ¿Cuál es el cuadro típico característico de un edema agudo pulmonar? ¿Cómo se manifiesta? Bueno, decíamos que lo podíamos dividir en dos etapas. Una temprana, donde había tos, aumento de la presión arterial, disnea de esfuerzo, taquicardia y también distensión de las venas yugulares. Exactamente. El síntoma más característico es disnea de inicio súbito. ¿Ok? Ahora, habíamos visto, bueno, manejamos durante toda la presentación que hay dos tipos, cardiogénico y no cardiogénico. ¿Cuál es el más común? El cardiogénico. Cardiogénico, ok. ¿Cuál es el estudio más importante en el primer acercamiento a un cuadro de disnea súbita con una sospecha de edema agudo pulmonar? ¿Qué es lo primero que tenemos que solicitar? Radiografía. Radiografía de tórax, exactamente. ¿Y cuáles son los hallazgos que vamos a encontrar en esa radiografía de tórax que van a apoyar el diagnóstico de un edema agudo pulmonar? Las líneas de taquicardia. Ok, ¿qué más? La opacidad periliar, que es lo que mencionaba, que lo designa de alas de mariposa o alas de murciélago. Exacto. Generalmente las alas de mariposa las vamos a encontrar cuando la presión que se está manejando es muy, muy alta. Entonces generalmente ya va a ser un hallazgo en casos bastante severos. Y generalmente se presentan cuando el paciente tiene algún infarto agudo al miocardio isquiado extenso o bien cuando presenta una insuficiencia tricuspidia aguda. No, perdón, una insuficiencia mitral aguda. ¿Vale? Perfecto. Muy bien. ¿Dudas? ¿Dudas de este Doctor, tema? igualmente en la radiografía hablaban algo sobre una cefalización, pero eso no lo entendí muy bien. Y bueno, tampoco no sé si se vea algo, porque no vi nada. Normalmente en una radiografía de tórax tú vas a ser capaz de percibir los vasos sanguíneos generalmente en los 2/3 inferiores, ¿vale? De los campos pulmonares. Eso es lo normal. Y difícilmente esos vasos sanguíneos se van a extender hasta la periferia, hasta la pleura del pulmón. Cuando tú ves que esos vasos sanguíneos involucran también el tercio superior de los campos pulmonares, a eso se le llama cefalización de flujo. Y generalmente cuando tú ves cefalización de flujo, bueno, más bien este es un hallazgo radiográfico que vas a encontrar principalmente en edema agudo pulmonar de origen no cardiogénico. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Doctor, disculpe, entonces en el edema agudo de pulmón, Ajá. entonces hay retención de líquidos y es por eso que se dan primero los diuréticos, pero en el caso de que sea cardiogénico se dan primero los, ¿qué eran? Nitroglicerina.
Difícilmente vas a dar el manejo de un edema agudo pulmonar únicamente con un medicamento. O sea, generalmente se empieza a dar tanto con diuréticos para disminuir la precarga y la poscarga, con vasodilatadores, sobre todo en los de origen isquémico, cardiogénico isquémico, y también inotrópicos en caso de que tengas insuficiencia, pero no es como que un solo medicamento, o sea, y después vas avanzando. Generalmente el abordaje, como es algo potencialmente fatal, entonces el abordaje se hace un poquito más intenso con varios medicamentos al mismo tiempo. De acuerdo, gracias. Muy bien. Ahora, mañana nos queda la última clase y quería preguntarles si la podemos